Bueno, piodermitis en general se le considera toda aquella infección, me están escuchando, ¿verdad? Afectación en donde hay cierto contenido purulento y es ocasionada por los gérmenes de Staphylococcus aureus y Streptococcus. Y es por eso que les coloqué en la diapositiva de las infecciones causadas por Staph y por Streptococcus, que estas entidades estaban englobadas dentro de lo que era piodermitis. Es un término muy general en realidad. Casi no lo utilizamos, pero en algún momento, en algún examen se utilizó y entonces es importante que sepan a qué se refieren con piodermitis. El benzoato de bencilo para escabiosis realmente no lo utilizamos porque es muy irritante y de muy mal olor, es la verdad. Pero cuando se utiliza, hay literaturas que recomiendan utilizarlo durante 3 noches seguidas sin enjuagar la piel, o sea, sin bañarse, sino que permitir el baño a las 72 horas recién. Yo considero que esto es muy irritante, pero esa es la indicación principal de uso de este producto. Algunos indican, en cambio, que se puede utilizar, por ejemplo, hoy se aplica de noche, mañana se enjuaga, mañana otra vez se aplica de noche, al día siguiente se enjuaga y se aplica una tercera vez, una tercera noche y al día siguiente se enjuaga y se repite este esquema a la semana. Ese es otro esquema que me parece menos irritante. Pero lo cierto es que el más indicado es el de aplicarse durante 3 noches seguidas sin enjuagarse. Inclusive, como en algún momento vas a hacer higiene de tu mano, lo que se indica es que se vuelva a replicar en la mano porque se perdió el producto porque te lavaste. Ese es el medicamento que probablemente va a ser el único que tengan en sus serums, pero ya les digo que si hay disponibilidad de poder enviar al paciente a que compre una permetrina al 5% en crema en cualquier farmacia que quede algo cerca, lo mejor es eso, porque de verdad que se van a irritar muchísimo, especialmente los niños, no van a tolerar el medicamento. La rociola, me imagino que rociola, se referirán a al exantema pediátrico, me imagino, ¿cierto? Bueno, en ese tema no lo vemos tanto acá en Dermato, pero igual, recordemos que la rociola es lo que le llaman también la fiebre de los 3 días, o la enfermedad de los 3 días, o el exantema de los 3 días, y es que el niño, porque es en pediatría, esto lo vemos en pediatría, el niño luego de 3 días de fiebre constante, sin una causa aparente, cesa la fiebre y hace una erupción, un rash, un exantema, como de color rosa por todo el cuerpo. Se dice que inicia como al centro, tipo en tronco, y de ahí se disemina hacia cara, hacia extremidades y hacia piernas. También evoluciona rápidamente, puede no tener prurito, pero es tan rápida la entidad, es tan rápida la evolución del cuadro que simplemente se llega a autolimitar. Es lo que le llaman la sexta enfermedad porque es el sexto exantema y también está asociado al virus herpes simple número 6. ¿Qué me ponen acá? El KOH. El examen del KOH realmente no lo solemos realizar nosotros, siempre lo enviamos a algún laboratorio, pero lo cierto es que muy bien podríamos realizarlo nosotros. Se tiene un gotero de un producto llamado hidróxido de potasio o KOH. Se obtiene en primer lugar la muestra de lo que quieres estudiar, sea un pelo, sea escamas de la uña, el raspado de la uña, o sea escamas de una lesión cutánea. Eso tú lo colocas en una lámina por objetos, aplicas las gotas del KOH y este KOH, como tiene propiedad de destruir la queratina, va a destruir la queratina del pelo, de la uña o de la piel, de tal manera que va a dejar ver las estructuras micóticas en esa lámina por objetos al microscopio. Entonces, por eso se le llama también prótesis directo. Y es por eso que les digo que es un examen rápido. O sea, no te va a demorar nada de tiempo. Claro que los laboratorios te lo reportan, el más rápido te lo reportan el mismo día y los más lentos se lo reportan a los 3 días. Pero de verdad que es muy útil porque al menos en problemas micóticos de la uña o del pelo, como el cuero cabelludo, es una pauta para dar inicio al tratamiento, ya que al menos tú quieres obtener el KOH, el resultado del KOH. Eso lo único que te va a decir de pronto es que, primero, que es micótico la infección, y segundo, que si es dermatofito o es levadura, te va a dar una pista, y eso ya te permite a ti orientar el tratamiento. Obviamente no te va a distinguir al hongo con nombre y apellido, para eso es el cultivo,
Por eso es que los laboratorios son los que principalmente hacen este estudio y así como una parte de la muestra se va para el KOH, otra parte de la muestra se va para el cultivo en el medio que tengan. El agar saburo, por ejemplo, es uno de ellos, y ya la respuesta final, o sea, el nombre y el apellido del hongo te lo van a dar como que a las 3, máximo 4 semanas, no antes. Pero no vas a esperar hasta que salgan estos resultados para recién determinar una conducta. Digamos que tu conducta ya se va a direccionar según lo que te salió en tu KOH. Ahora, tu KOH también puede salir negativo, pero eso no te descarta que la infección sea micótica, por si acaso. Y ahí depende un poco de tu decisión clínica, ¿no? Pero sí es bueno hacerlo. ¿En qué dosis de cada cuántos días se usa la terbinafina para onicomicosis? Primero que la terbinafina le vamos a dar cuando el hongo aislado en tu KOH sea un dermatofito. Más específicamente hablando, cuando sea pues tu Trichophyton rubrum, ¿verdad? El T. rubrum les decía que era el agente causal más frecuente en el caso de las tiñas unguiales, o mejor dicho, de la onicomicosis por dermatofitos. Entonces, ¿cuál es la dosis? La terbinafina, primero que nada, viene en una dosis de 250 miligramos. Es la única presentación y la vas a dar en una toma diaria por 3 a 4 meses si la afectación es en la uña del pie, que es lo más frecuente, ya les decía, o lo puedes dar en 2 o 3 meses si la afectación es en la uña de la mano. Si tu hongo aislado fuera la cándida, la terapia a utilizar sería el itraconazol idealmente, porque la terbinafina no tiene actividad sobre las levaduras. Y el itraconazol yo lo prefiero darlo en dosis de pulsos que le llamamos, que son 400 miligramos diarios por una semana. Descansas 3 semanas, igual es a dar 400 miligramos diarios por una semana, descansas otra vez y das un ciclo más, un pulso más. 400 miligramos diarios por una semana. 400 miligramos son 4 tabletas, 2 en la mañana, 2 en la noche, así lo puedes tomar. Y eso se le llama dosis pulso, que se dice que llega a concentraciones plasmáticas más altas del producto, de tal manera que hay mejor respuesta que si das una dosis diaria para el tratamiento de la onicomicosis. En fasciitis necrotizante, pues no he tenido oportunidad de ver como tal un paciente con este diagnóstico. Sin embargo, sí, la terapia suele ser de amplio espectro. Puedes combinar o suelen combinar cefalosporinas de tercera, clindamicina. Eh, Como hay mucho compromiso también profundo, un parámetro que a veces utilizan para medir el compromiso es, por ejemplo, los valores de la CPK en los pacientes, entonces también lo puedes considerar. Cultivos también sería algo muy importante a tener en cuenta. Probablemente el síntoma que más describen en la literatura es que el paciente se queja de un dolor muy desproporcionado al hallazgo, entonces hay que tener un alto índice de sospecha, hay que ver que el paciente ha sido o es un paciente predispuesto como para que tú digas, entonces este es el diagnóstico y empecemos el tratamiento, ¿no? En cuanto a las curas quirúrgicas, pues mucho depende del manejo del área encargada. Supongo que cirugía plástica es quien se encarga más de esto en cuanto a las curaciones se trata. La escarlatina, les había mencionado que era una infección por estreptococo del grupo A, preferentemente en piernas, con una placa muy bien delimitada de un tipo rojo brillante, que días previos el paciente puede haber tenido un malestar general, una fiebre baja y que de pronto hizo este cuadro. Y ya. Una, una erisipela. En cambio, una escarlatina, si bien es algo que haya mencionado, hay que comentarlo aquí, de pronto en pediatría se los comentan también. La escarlatina es un cuadro en el cual el paciente tiene una fiebre, unos síntomas de faringitis y que luego de los cuales hace una erupción cutánea, que es también muy característica. Alguna única vez he visto este cuadro. El paciente pediátrico sobre todo tiene una erupción en la piel que cuando tú lo tocas, lo palpas, se siente como piel en lija, tal cual. Son tan pequeñitas las pápulas que se producen que cuando tú la palpas se siente así como una piel áspera, como de lija.
A veces también se observa sus pliegues, observas como unas equimosis lineales denominadas líneas de Pastia, o pastilla, le denominan. Le revisas la lengua y tiene una lengua que es denominada lengua frangüesada. Entonces, como que tiene síntomas muy típicos. También tiene un eritema en las mejillas con un respeto perioral. Entonces, es otro cuadro muy distinto a la erisipela, así que no te vas a confundir por ese lado. Si un paciente tuvo TBC ganglional, concluye el tratamiento y presenta otra lesión en el brazo, ¿podría ser un eritema endurado de Bacin? Sí, podría ser. O sea, por poder podría ser, siempre hay que pensarlo. Quinolonas en el caso de celulitis no son los medicamentos preferidos, realmente hay otras mejores opciones. Sé que se utilizan muchísimo, pero si revisan bien la literatura no es como lo más indicado, porque tienes otros medicamentos previos que te van a ir mejor para la celulitis. Y me preguntan si se puede presentar de forma reactiva tras una infección urinaria. No lo he visto, considero que no es algo frecuente. ¿Qué antihistamínicos se pueden usar en los grupos pediátricos? Mira, también deberíamos utilizar los de segunda generación por sus efectos menos sedantes. De los preferidos, que les digo en la práctica clínica, la cetiricina nos gusta mucho para los pacientes pediátricos. Va muy bien y aunque no es que tenga un efecto secundario sedante muy importante, lo tiene ligero y eso también ayuda a que el niño duerma tranquilo y a que pueda estar tranquilo sin tanto prurito, sin tanta picazón. El mecanismo de las dislipidemias en la isotretinoína no lo tienen tan claramente descrito. Alguna vez también me hice esa pregunta, pero no está bien, no se sabe exactamente qué es lo que causa la dislipidemia como tal. Puede que haya alguna actualización al respecto, pero no lo tenían tan bien descrito hasta hace un tiempo. En la varicela se podría dar aciclovir, sí. O sea, no es lo que más das, generalmente lo guardas, lo reservas para pacientes ya más mayores, tipo los adolescentes o incluso los adultos, que sabes que probablemente van a hacer una neumonía. Y la varicela, el aciclovir que utiliza, pues si el paciente tolera la vía oral, lo das por vía oral, lo das igual 5 veces al día, 7 días por lo menos, pero yo les digo que hay que valorar bien a quién dar. No los damos en el paciente clásico, el paciente niño que tuvo la varicela y que tú sabes que el manejo es sintomático básicamente. Acuérdate que esto lo reservas para complicados. O que sabes que la varicela está evolucionando muy torpidamente, que se han llenado de miles de lesiones, entonces eso también, es que eso solamente eso sobre todo lo vas a ver en niños grandes, ¿no? En el tratamiento de la dermatitis seborreica damos corticoides tópicos, ¿por qué? Porque tiene un efecto antiinflamatorio. Recuerda que la placa eritematosa, tanto de la psoriasis como de la dermatitis seborreica, es por la inflamación que se produce. Entonces tú necesitas, en el caso de la dermatitis seborreica, un desinflamante para tratar esta placa roja. Para la escama como tal, das el queratolítico. Y para el hongo, que es a veces el culpable también de estos brotecillos, das el antimicótico. En el acné o en la rosácea puede haber prurito, sí. No es un síntoma habitual, pero sí. El paciente con acné, especialmente cuando le están saliendo las nuevas lesiones, sí te dice que siente prurito, sí te lo refiere constantemente. Y en el caso de la rosácea, el prurito es a veces la pista de que el Desmodex está, ¿cómo te digo? Como que aumentado en cantidad. De hecho, a veces tú ves al paciente muy de cerca con tu lupa especial y ves que tiene ahí, pues, como nosotros le decimos, ¿no? Como las colitas del ácaro, tal cual. Se ven los ácaros ahí en los folículos pilosos, en la agrupación de ácaros, mejor dicho, y eso hace que el paciente le pique mucho. Entonces sí está descrito y es un prurito que es muy difícil de tratar, porque en realidad lo que tienes que hacer es tratar al cuadro como tal, ¿no? No es un prurito mediado por histamina que tú lo puedas tratar, digamos, con un antihistamínico, ese es el problema. A ver qué hora es, 11:40. Ya, vamos a responder más preguntas, a ver. En el eczema nubular, ¿podría considerarse diagnóstico diferencial de la pitiriasis rosada de Gilbert? La verdad es que no, o sea, porque, mira,
La pitiriasis rosada de Gilbert empieza con una única lesión y luego de las cuales aparecen muchísimas, tal cual les presenté en la foto. Y las lesiones todas tienen ese patrón de la placa roja con ese collar descamativo central. Algunas es más, en algunas es más claro que en otras, pero lo tienes que encontrar. El eczema anular son lesiones redondeadas u ovaladas, escasas, dispersas, pero toda la lesión es uniforme, no tiene un collar descamativo que la identifique ni nada por el estilo. Entonces no es como un diagnóstico diferencial, yo creería. El eczema anular sí pica muchísimo y la pitiriasis rosada casi no da tanta molestia. Entonces, podría confundirse, pero te digo que oficialmente no son lesiones parecidas para nada. ¿Qué dice acá? Dosis, espérame. Dosis de adrenalina en niños. En niños, bueno, cuando la aplicas en intramuscular, normalmente en los adultos va por el punto 2 a punto 5 miligramos y en el niño es a punto 0,1 por kilo. Sí. Y esta, la dosis, pues es de la adrenalina de 1 en 1000. Lo tienes que reaplicar en teoría si no está respondiendo al tratamiento, pero bueno, eso ya depende del manejo en emergencia que le des, pero las dosis son distintas habitualmente. En el tratamiento de la pitiriasis rosada es lo mismo medallón y árbol de Navidad. O sea, la pitiriasis rosada pasa por esas dos etapas. No es que pase por una etapa o pasa por otra, no, la pitiriasis rosada pasa por esas dos etapas. Entonces el tratamiento, que es sintomático porque es un cuadro autolimitado, es el mismo. Muy buena pregunta. ¿Cómo puedo diferenciar, cómo puedo diferenciar un intértrigo de una psoriasis inversa? Difícil. De hecho, son diagnósticos diferenciales, pero la pista va a estar en que acuérdate que el intértrigo candidiásico va a tener lesiones satélite y la psoriasis inversa no, porque de pronto tú te confundes porque la lesión central en ambas es muy parecida, en ambas tienen esta maceración central, esta eritema central, y ninguna tiene escamas, acuérdate, porque la psoriasis inversa pierde sus escamas porque como es una zona húmeda ya no las presenta, entonces la clave va a estar en esas lesiones satélite que solo las vas a ver en el intértrigo candidiásico, que son esas lesiones como islas que les decía en la periferia de la lesión. La costra láctea en los adultos, ¿cuánto tiempo dura? Es que en el adulto no le llamamos costra láctea. La dermatitis seborreica del cuero cabelludo del adulto no se llama costra láctea. Solamente utilizamos el término costra láctea para los pediátricos. Rosa. La rosácea está asociada a una patología de fondo, no tanto a una patología de fondo. O sea, si la rosácea se puede asociar a otras enfermedades, sí, muchas. Migraña, diabetes, problemas oculares, problemas psiquiátricos. Pero no es que el paciente con rosácea le tenga que investigar patología de fondo, no necesariamente. A problemas gastrointestinales también. Es común que estos pacientes tengan síndrome de intestino irritable, por ejemplo. En la psoriasis inversa, ¿cómo son las lesiones? Les decía que es muy inespecífico, ese es el problema, porque tú ves que en el pliegue está pues enrojecido, o hay una fisuración, maceración central, sin escamas, entonces como que es un poco un diagnóstico de descripción. Ese es el problema, en psoriasis inversa no es como que algo lo primero que piensas, no, nunca, es lo último que piensas y ya por descarte das con que ese es el tratamiento. Digo, ese es el diagnóstico. A ver, vamos a ver unas cuantas preguntas más y ya. Doctora, el tratamiento de elección para el acné en una paciente con síndrome de ovario poliquístico. Corregir el síndrome de ovario poliquístico es lo primordial. O sea, el acné no va a mejorar. Tú le puedes dar antibiótico, le puedes dar isotretinoína, todo, pero si no corriges el síndrome de ovario poliquístico, no vas a poder controlar el acné. Y el problema es que el síndrome de ovario poliquístico es más complejo de lo que parece. O sea, porque el paciente puede tener las hormonas masculinas elevadas, que pueden necesitar espironolactona, por ejemplo. El paciente con síndrome de ovario poliquístico también puede tener la insulina alta, le tienes que dar metformina.
Y el paciente con síndrome de ovario poliquístico tiene su acné, entonces le tienes que dar el tratamiento para acné. O sea, el abordaje es complejo, complejo. Yo creo que ahí estamos como que quedándonos un poco y a veces estamos como que no manejándolo de forma multidisciplinaria, ese es el problema. Porque yo creo que a veces sí caemos en que la practicidad es tomar el anticonceptivo y ya, pero lo único que estás haciendo es como que enmascarar el problema. Le quitas al paciente el anticonceptivo y le o sea, se prenden todas las lesiones otra vez porque no corregiste el problema de fondo, no solo lo solapas. Entonces es muy complejo, realmente deberíamos manejarlo en conjunto con el endocrinólogo, yo creo en primer lugar, y ya luego con el ginecólogo. Particularmente yo con endocrinología lo trabajo mejor. Mm, la lesión en medallón heráldico puede darse en el mismo lugar que las lesiones en forma de Navidad. Es que aparece la lesión en medallón heráldico y luego aparece en el resto, entonces que se pueden superponer, pues sí, es que no es tanto que la lesión aparece y desaparece y luego aparecen las otras, no. Aparece una solita, solita y luego ya aparece el resto en conjunto, entonces como que en el mismo lugar que aparezcan, raro. Se aparecen todas en tronco, no se confundan en ese sentido. La afectación es tronco, localización, tronco, siempre respondan a eso. ¿Cómo se contagian los niños con molusco contagioso? ¿Cómo se contagian? Es que es el puro contacto, ¿no? El contacto de la lesión, te hiciste algún traumatismo y entra el poxvirus y te contagia y te provoca la lesión. Y eso es cuando te contagias con otro niño, pero luego ya el mismo paciente se autoinocula, porque como la gente percibe que estos son como unas pelotitas, las empiezan a pellizcar y sale el contenido, sale. Ese contenido es súper contagioso, entonces ahí pues el paciente solo por cuenta propia se está autocontagiando, ¿no? Para dar tratamiento con isotretinoína, ¿qué exámenes de laboratorio previo se requieren? Normalmente perfil hepático y perfil líquido lipídico previo son los únicos que pedimos en Perú. Hay dermatólogos que no lo piden, bueno, eso ya es cosa de cada uno. Oficialmente yo sí los pido antes del tratamiento y a los 2 meses del tratamiento, porque si a los 12 meses a los 2 meses del tratamiento no ha habido ningún cambio, el cambio es mínimo, difícilmente habrá un cambio posterior, o sea, el paciente difícilmente después alterará los valores, no. Eh, porque por eso me refiero de que si hay algún cambio ocurre durante esos primeros 2 meses. En otras latitudes, Estados Unidos, Inglaterra, es obligatorio pedir el test de embarazo y lo piden mensual incluso para confirmar que la paciente no se ha embarazado estando con el tratamiento, porque recuerden que esto genera problemas legales, al menos en estos países, ya que es un medicamento teratogénico y sí o sí de verdad que te genera problemas, le genera problemas al feto fecundado, ¿no? Entonces en algunos lugares sí son más estrictos en ese sentido. Más exámenes no se piden, solamente eso. Y a las últimas, a ver, está acné con tetraciclinas por más de 6 meses. Primero que, ya les decía yo, tetraciclinas más de 4 meses, no. Ya a día de hoy utilizar tanto tiempo las tetraciclinas personalmente me parece que está incorrecto. Y me dicen, el paciente está tomando tetraciclinas por 6 meses, por más de 6 meses, y no mejora. Obvio ya no va a mejorar. O sea, si tu paciente no ha mejorado a los 3, 4 meses, ya no va a mejorar. Ni insistir. ¿Cuál es el siguiente paso? Me preguntan, cambiar el antibiótico, suspenderlo y sigo con los otros fármacos. El siguiente, la isotretinoína. Yo no sé por qué hay mucho temor, me parece temor o no sé, o qué, cómo explicarlo, pero yo creo que muchos, sobre todo dermatólogos más mayores, no tienen tanta libertad, ¿no? Por así decirlo, de dar la isotretinoína ya como siguiente paso. Yo creo que los dermatólogos más jóvenes sí somos más amantes de la isotretinoína, no sé, pero eso es lo que alguna vez nos dijeron en una charla. Claro, a veces ya caemos en el exceso, a todos les damos isotretinoína de repente, lo cual está mal. Es que sabemos que nos va a ir bien sí o sí, pero ya te digo, más de 4 meses de antibiótico. Lógicamente el siguiente paso ya debería ser la isotretinoína. A veces sí se puede optar por cambiar el antibiótico. Si ves que tu paciente de pronto no está tan comprometido, pero si ya lo ves que está mal, ¿para qué insistirle con el antibiótico si sabes que hay un medicamento que sí o sí le va a ayudar?
Claro, sí o sí le va a ayudar siempre y cuando tú detectes qué problemas de fondo o qué está haciendo mal el paciente. Y por eso les mencioné todos los factores de riesgos asociados al acné. O sea, si tú no le corriges que el paciente fuma, que el paciente toma proteínas de gimnasio, que está obeso, que la insulina la tiene elevadísima, entonces no te va a responder muy bien por mucha isotretinoína que le des. Así que hay que tenerlo eso muy en claro. El tejido fibroso de la rosácea se puede confundir con acné, no creo, no, no. El tejido fibroso de la rosácea son muy distintos, realmente es un poco ejercitar tal vez la vista de las lesiones, pero no, no como tal, no es que se confundan. Tratamiento de primera línea de tiña pedis, tópico, sertaconazol me gusta mucho, lo doy por un mes. Butenfit también es otra molécula que me gusta mucho, lo doy por un mes, por las noches. Claro que también tienes que corregir factores, como te digo, factores predisponentes. O sea, es un paciente que tiene mucha humedad, paciente que sufre de perihidrosis, paciente que usa mucha zapatilla, la corrección probablemente te demore más. O el paciente se le contagie, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de eso. Y la isotretinoína puede alterar el perfil hepático, pues sí, claro, por eso es que le dices al paciente que tiene que cuidarse. Aunque es un clásico que el paciente que va a iniciar la isotretinoína te pregunte, no sé por qué, pero te pregunte si puede tomar el alcohol. Y aunque no es que esté contraindicado de forma absoluta, obviamente no es lo ideal y les decimos a los pacientes que no lo tomen. Entonces tú sabes que el hígado es un tejido muy amable, muy bueno, que tolera muchas cosas, pero no hay que abusar tampoco, ¿no? Entonces, si lo que quieres es cuidarte, obviamente vas a evitar medidas como el alcohol para el acné, que ya saben que igual el alcohol también puede ser un elemento de alto índice glicémico y empeorar el acné por otro motivo. Entonces, simplemente hay que cuidarse. Es lo que yo le digo a los papás cuando inicio el tratamiento de un niño, ¿no? Si le voy a iniciar isotretinoína, es un medicamento con años de respaldo, no tiene por qué pasarles algo malo, porque son pacientes inicialmente sanos, ¿no? ¿Quién está en más riesgo? Pues el paciente que tiene obesidad. El paciente que tiene obesidad ya tiene las transaminasas de fondo elevadas, ni siquiera le vas a poder iniciar el tratamiento con isotretinoína. Entonces, como tal, no hay que tenerle miedo al medicamento tampoco. Yo creo que por miedo es que a veces nos demoramos en tratar y los pacientes finalmente nos acaban con secuelas terribles. Y bueno, yo creo que ya respondimos todas las preguntas. Los invito a seguirme en mis redes sociales y por ahí si todavía tienen alguna duda de algunos temas que hemos conversado hoy respecto a algún tema de dermatología, alguna pregunta que no está clara, me escriben a mis redes sociales y con gusto les puedo dar la información, responder y ayudarlos en este camino al examen. Muchas gracias y bonita tarde, bonita noche, ya, perdón. Por acá como estoy de tarde, creo. Bonita tarde para todos. Un saludo. Muchas gracias.